mirá quién vino. Estoy contentísima. Liliana López Foresi. Un aplausito para usted. ¿Cómo estás? Ojo que está apagado el micrófono de Liliana. Así que me vas a tener que volver a saludar. Hola, hermosa. No, sí, apagado. Tenemos operadora nueva. Vamos a tener un poco de paciencia, Liliana. Ahí aparecen, ¿viste? Aparecen los muchachos. Muy bien. Por suerte tenés ese vozarrón que tenés, porque llega. Ese micrófono lo ponemos en el medio, el micrófono, está muy bien. A ver, démosle tiempo a los chicos. ¿Qué pasa? Esto no nos ha pasado nunca, Liliana, la verdad. No te preocupes. Ahí está. Entraste. Ahí llegamos. Ahí entraste. Llegamos. Vamos a hacer como que empezamos todo. Dale. Liliana López Foresi. Gracias, muchas gracias. Periodista, locutora, presentadora de televisión. Sí, periodista sobre todo, ¿no? Periodista, fundamentalmente. Claro, actriz también fuiste. Estuviste en La Leona. Sí. No solo tuve, protagonicé con Bebán una... Ay. Vos sos muy nena. Soy un poco joven. Te pido perdón, pero esa se me pasó. Y no tengo nada. Bueno, yo tampoco tengo Sí. ningún material de esos. ¿No existe porque- si uno lo busca? No, porque fueron archivos. No existe casi ningún archivo de Sí. Revista 13, casi tampoco, porque se lo quedó, por supuesto, el grupo. Sí. Después otros privados compraron. Yo no tengo retorno a ver. Con- Compraron subís ese el volumen. material de archivo y demás. Y creo que Nazareno Reyes, el Sí. protagónico con Bebán, que era una remake de, no recuerdo qué otro, que había protagonizado con Gabriela Gili, con su exmujer, se lo llevó Omar Romay a Ajá. Miami. Así que ¿Pero probablemente qué se llevan? eso- ¿Unas cintas así? y se llevan todo, después lo digitalizan. como Era hacemos una nosotros. telenovela. Era una Con telenovela, Bebán. era un unitario. Era un unitario de época, en 1920. Ah. Yo entré embarazada Sí. de 1 mes y medio, me había costado muchísimo quedar Sí. embarazada. Entonces le dije a Marta Reguera, mirá que yo en 1 mes y medio me voy. Sí. Paso, llego a los 3 meses, cuando se me empiece a notar me voy. Como era la morena, era la amante. Ah. Vos eras la amante de Bebán. ¿Y Por quién era la supuesto. señora? Y la chica buenísima, Sí. y la novia aceptada Sí. por César, de una clase social superior, Sí. era mi querida Estela Ovilio, que quedó embarazada al mes y medio de Ay, empezar la entonces- novela. No sé, fue de lo más fértil esa Sí. novela. Y a los 3 meses entonces le dije, bueno, yo me voy. Sí. Ya no soy más la amante acá de Bebán. Acá se Mátenme, terminó. me tienen como las novelas, me tirar por las escaleras. Fantástico, porque además lo primero que me ofrecieron cuando recién me recibí fue trabajar como actriz. Ah. Yo recibí muchos más y en algunos casos me equivoqué en rechazarlos, Sí. errores míos. Pero en ese momento, bueno, digo, me voy. Y Abel Santa Cruz, que era el autor, me dice, no porque la pareja pegó. Así que embarazamos a Maruja. Y embarazaron a Maruja. Y el quilombo que se armó. Yo estaba en la mía, viste, cuando estás embarazada, todo es un juego, todo es esperar el momento romántico en la alfombra Sí. del viejo Canal 9 que estaba lleno de pulgas, y me decía, esto tiene pulgas. Entonces laburaste haciendo de la amante embarazada estando embarazada. Sí, pero me casaba yo con él. ¿Y te quedaste vos con Bebán? Sí. ¿Pero al final terminaste siendo vos la buena o la telenovela terminó mal? No, terminó bárbaro, nos Ah. casamos. Te robaste el protagónico, Liliana. Y bueno, pegó la pareja. Así como- Entonces, claro. le puse la ternura de la perdedora. Ah, Y así creo fue como que se dio vuelta un poco para el identificaron, público. Claro, porque esa amante no era una amante especuladora, se había enamorado. Y ahí fue que te ahí ganaste pegó. al público. Sí, se ve que sí. ¿Y con la otra qué hicieron? Y la otra chica siguió un tiempo más. Sí, Quedó, pero la dejó. La dejó, sí. La dejó por vos. La dejó para el Mirá, casamiento. me gusta cómo las telenovelas se van reescribiendo a Se medida reescriben a medida que ocurren. a medida que ocurren y a medida de los públicos también, ¿no? Fueron pocos casos que se embarazó a la protagonista, Sí. ¿eh? Además, para esa época era medio escandaloso porque tenían que estar casados para tener sexo. Pero ¿O no? además de todo eso, aparecía, yo me acuerdo, yo estaba engordando con toda alegría. ¿Viste? Me había enamorado de unas cosas crocantes, masticaba hielo, pero además unas cosas Sí. crocantes de harina que compraba en la esquina de mi casa en ese momento. Entonces, después de las escenas, y las escenas sobre todo en la alfombra con pulgas y demás, para levantarme, Sí. Pachi Armas y Rodolfo, un compañero maravilloso de trabajo, decía, levantemos a Bombovil
cada uno me agarraba de la mano y ahí me tenía que levantar del Y suelo arriba. porque realmente A era así. Liliana López Foresi, ahí en Pero Barça. fundamentalmente Mirá, periodista. Fundamentalmente periodista. Pero vos me dijiste algo que yo en algunas otras entrevistas ya te escuché, que me llamó mucho la atención y que le escucho a poca gente, que vos asumís arrepentimientos. Ah, sí. Hay cosas que vos decís, acá la pifié, loco. Pero sí. Te Son muy escuché. pocas las cosas de las que no me arrepiento. ¿Eh? Vos sabés que cuando pasás por el tamiz, yo paso por el tamiz por lo menos, y digo, aquí estuve, aquí me equivoqué, aquí también, si hubiera hecho eso. Y me parece que ese es el aprendizaje. Me parece bárbaro, pero llama la atención. Si vos me preguntás a mí, Sí. no me arrepiento de nada. Pero no porque crea que todo lo hice bárbaro. No. No sé si tuve otros caminos, ¿entendés? Claro. Además, No. pero a vos sí se te marcaron caminos que Ah, no, sí. se bifurcaron Sí, y vos elegiste. Sí. Y vos podés volver atrás y verlo. Y además, porque cuando te interesa tan vivamente cosas tan distintas, Claro. como siempre me pasó a mí, Y sí. que elegir era una verdadera catástrofe. Incluso la carrera, la carrera me eligió a mí, esta carrera, esta profesión. Pero la carrera, derecho y todo eso, yo estaba desesperada. Me gustaba medicina, digo, no porque yo me identifico con el dolor, no lo voy a resistir. Ajá. Me gustaba veterinaria, me gustaba filosofía, me gustaba la física, que dije, no, demasiado para las matemáticas. Mi viejo me dijo, estudia derecho. Y después El que no sabe qué quiere sé hacer. escribana, estudia derecho, ¿viste? Y después sos escribana, dice que ganas guita sin laburar. Sí. El viejo no la veía mal, La vio te bien. digo. Bueno, de hecho cuando hay gana un viejo guita. dicho de la Facultad de Derecho que dice, serás lo que debas ser o serás O abogado. serás abogado. Pero la verdad es que cuando estuve adentro y aprendí a pensar en derecho, no encontré justicia, por supuesto, encontré solamente ley, por eso abandoné. Lo que quería es seguir la carrera diplomática. Pero, bueno, antes llegó ¿Cómo la es que llegó el locución y periodismo a vos? Vos dijiste, me Y encontró llegó a mí, yo con- no... Sí, porque yo estaba estudiando Derecho, era Sí. Ayudante de cátedra de Guarat en ese momento, además en Introducción al Derecho. Ajá. Entré un año antes, hice el ingreso, con lo que ahora es el CBC y demás, hice el ingreso, di las primeras materias, di Introducción al Derecho junto con el ingreso, entonces me convertí en ayudante de cátedra también para eso. Así que vivía en ese momento en la casa de mis viejos, me quedaba muy lejos y paraba, entonces, ahí descubrí a mi nono y a mi nona, en la casa de mis nonos, que vivían a la vuelta del Otto Krause. Ajá. Y ahí se estudiaba locución. Ah, Y un día casi paso, geográfico fue. Mira, yo pasaba, ¿viste? Sí. Me bajé del 130 o me bajé del 93, no me acuerdo, de qué bondi. Y cuando digo, aquí me dijeron que se estudia locución. Soy al segundo piso, costaba, me acuerdo, 2 marrones. Yo no me pregunté si eran pesos ley, control, pues ya me olvidé. Y yo, de casualidad, porque era estudiante de Derecho, laburante, y que yo era casi sinónimo de pobreza y de restringir los gastos. Y los tenía. Entonces me anoté, eran 1000 inscriptos, tenían que ingresar 17 chicas y 17 varones, y quedo en la preselección. ¿Y ahí entraste a estudiar? Y después quedé en la selección. Sí. Muy sorprendida. Bueno, tenés una voz. Me enteré que tenía... Ahí te enteraste que tenías un vozarrón. Me enteré de que tenía impostación natural. Ajá. Yo no tenía la menor idea, ni la menor ¿Qué conciencia. quiere decir impostación natural? Impostación natural es que no tenés que hacer todos esos... Que te ejercicios sale de para un lugar que ya colocar la está voz. bien. La voz está colocada. Ajá. Y sale como tiene que salir. Sí. Entonces los ejercicios de fonoaudiología y Tiene demás que ver teníamos- en un cómo la usás. Claro, y no cómo- tanto cómo una viene cuestión genética. Colocada. Sí, venía Vos la con el usabas como ADN. la tenías que usar. Sí, venía con el ADN. No, yo no hice nada, ningún esfuerzo, así que ningún valor extra, Sí. ningún IVA. Así que, claro, ya tenía casi cuarto año de Derecho. O sea, una A formación. los 20 años. Yo empiezo en el peor año, en el 74. Claro. Con 20 años. Y militabas en la JP. Y militaba en la JP, fue mi única militancia orgánica. ¿Esto militabas en la JP en Derecho? En Derecho, dentro de Derecho. Que además tenía algunas cosas que, claro, yo me reviso, y por qué me fui de esa militancia orgánica. Hubo muchas discusiones, por supuesto. Bueno, un Si momento había muy que álgido. llegar,
Sí, los peores, Sí. ¿viste? En el 74, 75, el otro día recordaba la revista El Caudillo, ahora lo señala el Gordo Dano, lo señala Adorni a los periodistas, ¿no? Lo señala a quién hay que atacar Sí. y demás. En ese momento era la revista El Caudillo, que publicaba y entonces, bueno, asesinaba a Rodolfo Ortega Peña, asesinaban, eran miles y miles de asesinatos. De modo que enseguida me recibo de locutora, sigo estudiando Derecho, ya venía con una formación, y del ISER piden a alguien de Radio El Mundo y de Canal 7 que sirva para esto. Y en el ISER me recomiendan para los dos lugares. Yo me recibo el 6 de diciembre y el 3 de enero estoy debutando en radio y el 1 de marzo estoy debutando en el viejo ¿Vos Canal sabés que 7. tenemos unas vidas reparecidas? Sí, vos también. Yo estudié Derecho, Claro. milité en Derecho, Claro. estudié en TEA en paralelo, Claro. y llamaron pasantes de Continental y entré a laburar en Radio Continental sin saber que yo también tenía Claro, alguna esas cosa. cosas de las que uno no está consciente, ¿viste? Pero fíjate cómo cositas. Sí, hay sincronicidades, hay cosas que además te muestran los otros, cuando se las contás, por ejemplo, Sí. que te muestra la cara del otro. Decís, me parece que lo estoy contando de un modo disociado. ¿Viste? Sí. Me parece que no lo sabía esto. ¿Lo debo estar transmitiendo mal o bien? Claro. En paralelo y simultáneamente al modo en que uno se comunica. Entonces, bueno, lo que empecé haciendo fueron notas en la calle. Algo que te también mandaron a la calle. me marcaría, sí, muy poco tiempo. Enseguida, viste, las 2 semanas, estaba co-conduciendo siempre, Sí. siempre un varón al lado. Siempre un ¿viste? varón, No, claro. En este caso eran 2, además, 2 varones, el noticiero central. Y en ese momento el noticiero central estaba muy guionado. ¿Cómo, No. ¿En qué consistía? Lo leía, yo lo presentaba, lo leíamos, los que éramos locutores, en el 74 y el 75, metíamos de nuestra cosecha. Por Metían supuesto. algo, tu propia metíamos opinión. Sí, Hasta ahí. deslizábamos para dar a entender. Lo mismo que después, 17 años después, fue Revista 13. Es decir, había estado la palabra, entonces acompañaba el gesto. Era coherente con el gesto, era sincrónico con el gesto. Entonces, el otro tipo de comunicación funcionó. Pero porque antes había estado la palabra, porque antes había sido dicho. Bueno, ahí llega la dictadura y yo renuncio. Me voy. Por empezar, renuncio a la relación de dependencia que me querían dar enseguida. ¿Y por qué renunciaste? Me ofendió. Sí. La expresión, ¿viste esas cosas subjetivas, esas cosas que arrastra uno? Sí. Son cosas rollos personales, pero que no La se me ha expresión pasado. relación de dependencia. Relación de dependencia. Y vos dijiste esto, no. Dije, ¿cómo relación? Es lo que más quisiera de cualquiera. dependencia yo. Sí. Yo no dependo de De nada. ninguna manera. Bueno, a partir de allí es la historia de mi Sí. vida y de mi profesión. Nunca, jamás. Dependiste de nadie. Nunca. Por supuesto, todos somos interdependientes y nos vamos conformando unos con otros. Bueno, con Nos los vamos- amores. Nos vamos construyendo, ¿viste? Con los compañeros, con los que fueron mis amigos en ese noticiero, con esas noches que atravesábamos enteras, porque además muchos compartíamos ideología. Yo ya no militaba en la JP, porque además se me enojaban todos, porque yo también frecuentaba los locales de los demás. ¿Los locales cuáles? ¿De los guerrillistas, radicales? de los troscos. Ah. Incluso una vez nos ocurrió en una toma de facultad un accidente, digamos, no voy a Sí. especificar. A los que estábamos en ese momento, una chica muy amiga, que ahora es jueza, ya se debe haber jubilado como jueza, supongo, gran jueza laboral, nunca se mancó. ¿Viste? De las que decís, esta No se toda corrió la nunca. vida, nunca se mancó. Otro muchacho que sí después militó en Montoneros, y el otro amigo. Entonces, bueno, había habido algún accidente y entonces yo fui a buscar al hermano de uno de mis amigos que militaba conmigo, Sí. que militaba en la CNU. La CNU era Cuando decís accidente. grave. Y se había quedado trabado una cosa en una rejilla. Ok. Algo. Sí. Que no hubieran tenido que tener. No voy a andar vendiéndolos Está bien. a esa altura después de tanto tiempo. Entonces, bueno, fui a buscar al hermano de mi amigo
y al otro, que también era muy de derecha, era lo que en ese momento se llamaba la patota sindical. Ajá. Le dije, mira, a fulano se le quedó trabado Un coso ahí. una cosa en la rejilla Sí. que da la pileta. Justo en esa rejilla. Sí. Entonces, ves que son unos inútiles, que no sirven para nada y qué sé yo, pero nos ayudaron. Sí. ¿Va? Entonces, después se me enojaban los otros, me iban enojando los unos y los otros, porque a mí me parecía que había que ser más flexible Ajá. entre Vos los del campo coqueteabas con nacional. todas las agrupaciones del campo Es que, nacional y popular. si eran nacionales y populares, a mí ciertas discusiones no me entraban en la cabeza. Claro. Desde ese momento y hasta el día de hoy. Sí, ¿no? Porque cuando vos miras del otro lado decís, pero muchachos, Pero no flaco, podemos estar tenemos peleando, el mismo ¿no? enemigo. Claro. ¿Qué hacemos así? Que está muy claro el enemigo, Exacto. además. En ese momento estaba muy claro Muy claro, y ahora también. y ahora también. Por eso te dice el paralelo entre la revista El Sí. Caudillo, los que señalaba el órgano de prensa de ese momento de la AAA, y este momento. Ujú. Ahora, es cierto que yo creo que en ese momento era muy claro el enemigo, en este momento es muy claro, pero en el medio sí que hubo, ¿no? Como años de democracia, de la primavera democrática, la idea o la sensación de un consenso, Sí, ¿no? sí. Hubo un sueño, hubo primero el sueño, yo no voté a Alfonsín, pero por supuesto estaba... Por peruca. No, Oh. no me dio bien en ese momento de votarlo, Sí. y como jetona lo dije al aire. Sí. Tenía un montón de amigos, el Negro Merellano, divinos, y qué sé yo. Le dije, ¿qué es esa pavada del tren cultural y qué sé yo? Me cabé la fosa. Me tuve que ir el autoexilio, a hacer un exilio en Córdoba, donde estaba la línea nacional, con la que yo ideológicamente no tenía absolutamente nada que ver, pero realmente me trataron muchísimo mejor Te fuiste a que Córdoba con los propios en los 80s. en los 80, en el Y 85 vos al decís que fue un 87. autoexilio porque fue Bueno, necesario. me quedé sin trabajo, porque Claro. a partir de esa crítica, nadie se banca las críticas. Vos criticaste el alfonsinismo con lo del tren cultural. Claro, y- le dije, ¿qué es esta pavada del tren cultural? Sí. ¿Qué era lo del tren cultural? Era una idea Sí. de ir por todas las provincias repartiendo. No estaba mal como idea, pero recién salíamos de lo que salíamos. Estaba en marcha el juicio a las juntas. Sí. Está bien, había una gran ilusión, pero también estábamos al borde de lo que fue Semana Santa. Y a vos te pareció una pavada. A mí me pareció una pavada. Al Digamos, día de hoy me ya sigue pasaron 1000 pareciendo años. una pavada. ¿Y ¿Viste qué que era entonces? Pasaban. pasaban por todas las provincias, se iban llevando cultura. No estaba mal como idea, pero había tanto en emergencia, había Sí, tanta sí. urgencia en resolver otras cosas, que a mí eso me pareció una pavada. Por ahí no lo era, por ahí estaba equivocada ¿Ahí yo. lo dijiste en donde? ¿En Canal 13? No, no, en ese momento no tenía trabajo, no tuve trabajo. No, pero lo porque de la pavada. Lo de la pavada lo dije en alguna nota. Ah, y fuiste. Terminaba, claro, Sí. terminaba de tener a Chuni, además. Yo me fijo Sí. a Córdoba, Chuni tenía 8 meses. Con tu hijo chiquito. Chuni Sí. tenía 8 meses. ¿Y en Córdoba laburaste? Muy bien. De periodista. Hice 3 programas, de lunes a viernes, 2 en televisión. Hola Liliana, ¿te suena? Contó Sí. un año antes de que, en el 86, el tranvía de Liliana en la radio y el noticiero de la noche a la medianoche. Y 6 horas de rock en día sábado. Sí. 6 horas de Es un rock. montón. Salía de ahí, Sí. la cabeza. Sí. Y al mismo tiempo me ocupaba de mi hijo, de hacerle de comer. Bueno, pero estaba muy productiva. Ahora, luego en los 90 donde a vos bien te viene, ¿no? Un poco en la etapa de verdad oscura de persecución, Muy de oscura, censura. En el 91. En el 91. 90 y 91, porque había señales y yo no las decodifiqué. Porque en el año anterior, Fernando Marín me había llamado para hacer la primera mañana Bien, de Radio El Mundo. que Radio había El Mundo. comprado a Malita la Croce de sí, Fortaleza. ya era del grupo. Sí, ya Bien. está, lo había comprado a la Malita. Entonces, ponen siempre a un varón como columnista. El programa se llamaba La Columna. Era medio rígido ya el título. Yo ponía títulos mejores. Sí. Pero bueno, como columnista Nelson Castro, que venía de ser columnista de Mariano Grondona. Vos eras la conductora y Nelson era un El columnista. columnista. Un joven Nelson, ni tanto. Y más o menos. No, no tanto. Más o menos. Y era columnista de política. Era columnista político de Mariano Grondona y él venía del deporte. Nelson Castro venía al deporte. Venía del deporte. Fíjate. Había sido en Radio El Mundo columnista de Mariano Grondona y lo llaman para ser columnista mío.
ocurrió una nota, le hago una nota de media hora a Raúl Cuello, una nota que periodísticamente todos diríamos, che, qué bien, Sí. ¿viste? Le preguntaron a Nelson al aire, le digo, ¿qué te pareció? Nelson dijo, muy democrático. Estaba por ahí dando vuelta en los pasillos, Claudio Orellano me dijo, negra, qué notón, mañana no estás más. Dicho y hecho, pero con astucia e inteligencia, Fernando Marín me llamó y me dijo, Lili, mira, está todo bien, yo sé que ideológicamente estamos en las antípodas, pero pensé que ibas a ser, te ibas a hacer más más manejable. Ah. Quiso decir algo así, creo que lo decoró mejor, porque tenía una buena comunicación, era muy afable, muy educado, por otra parte. Entonces fueron inteligentes. Bueno, ¿Pero qué surgió de la nota? De la nota, que era íntimo amigo de Amalita. Y de la nota surgía que venían diciendo que iban a cobrarles impuestos a ellos mismos, a los que siempre hubieran tenido que poner más, no de ahora, a los de siempre, a las mismas corporaciones, y yo seguía insistiendo que estaba mintiendo. Que esto se lo veníamos escuchando desde hacía muchos años. Es decir, tu entrevistado tendría que haber sido tratado de otro modo. Exacto. Y vos lo pusiste más contra las cuerdas. Y yo lo puse sí. haciendo periodismo, nada más. Bueno, al otro día no estaba más. Pero bueno, chau, te dijeron. Cumplieron con el resto del contrato. Entonces, ya está. Yo había firmado un contrato en estas condiciones, pagaron todo el contrato, yo me fui. Sí. Pero ese ya había sido un antecedente. Un antecedente. En el año 89 me habían echado de Radio Mitre ya. Cuando se estaba preparando la campaña para Carlos Saúl. Por eso, además, Alfonsín pensaba horrores de mí, porque pensaba que yo jugaba para yo lo entiendo, pero no lo justifico. Después nos llevamos muy bien con Alfonso y le tenía mucho cariño. Nunca le pude dejar de tener el cariño que le tenía. Pero bueno, cuando empieza la campaña, yo tenía un programa que se llamaba simplemente Liliana, 4 horas a la tarde, y empalmaba con Telenoche en Canal 13. Entonces llega Mauro Viale como gerente de noticias en el 89. Mauro Viale era gerente de noticias. Exacto. Y entonces me dicen que las elecciones las va a cubrir y las va a manejar Mauro. Ajá. Y yo me retobo. Dije, no, es mi horario, yo voy a estar. Por supuesto. No de ninguna manera condujo Mauro Viale y un compañero del grupo se asomó simplemente a una puerta y me dijo, Lili, ¿podés venir un rato a la oficina? Sí. Bueno, no estás en los planes del grupo para el año próximo. Ay, no estás en los planes del grupo, yo lo escuché esa frase también. Me pasó en Continental, me dijeron lo mismo, me dijo el tipo. Es la frase. No estás en los planes de... Es la frase que yo ni siquiera pregunté. Se ve que hay manuales, ¿no? De gente de recursos humanos que... Claro, sí. Que además extraño porque era periodista el que me lo dijo y además se puso pobre colorado, sí. Como en su momento se puso coloradísimo y avergonzadísimo Alconada Sempé, cuando Alfonso me maltrató, elegía hablar con Nelson Castro y con la señora no. Que venía a ser yo. Bueno, ese fue el comienzo de la carrera periodística como conductor de Nelson, porque él quedó a cargo de la primera mañana. Nelson Castro. Así que, bueno, hay mucha historia. Sí. Mucha. Y pero la famosa del 91, cuando vos conducías en la tele. Revista 13. Que es Ernestina directamente la que dice. Claro, esta eso era Ernestina Mañeto con Bauzá y Carlos Saúl. Sí. Y Carlos Saúl... en julio, a los pocos meses, que eso lo dijo alguien, lo aceptó alguien de mi cercanía, cuando fue en su momento director de TELAM y de todos los medios nacionales, que dijo, yo tengo entendido, y lo dijo ante cámara, porque Susana Rocasalvo fue la única que preguntó en ese momento, ¿cómo puede ser que vos seas director de medios y Liliana siga censurada? Eso, perdón, Rocasalvo se lo dijo ¿a quién? Al director de medios de ese momento. Sí. Que tenía mucho que ver con mi vida. Había tenido mucho que ver con mi vida, pero tenía que ver con la de mi hijo, en todo caso. Y él dijo, bueno, yo tengo entendido que el doctor, por Carlos Saúl, le ofreció trabajo. Es cierto. A los 2 meses me llaman para hacer un programa
al año siguiente, en el 92, en el horario de Mirta Legrand en ATC. Ajá. Primero te echan entonces. Primero me echan. Porque dicen, no puede estar más. No puede estar más, no tenés más opinión. Bien. No tenés, dice, solamente presentás. ¿Qué era lo que vos hacías para molestar tanto? Bueno, primero me puse francamente y diciéndolo al aire el 29 de diciembre del 90 con los indultos. Sí. Lo dije a la Cámara, al presidente. O sea, lo primero que vos fue los indultos. Ahí pasé a la vereda de enfrente totalmente. Hasta ese momento había sido votado, yo no lo había votado. Pero había ganado con el voto popular, estábamos pero viendo había qué ganado pasaba. con el voto popular, punto. Viste, se respetaba. Hasta ver qué ocurría. Bueno, empecé a ver las privatizaciones, no me puse en contra de las privatizaciones. Digo, bueno, vamos a ver. Lo votaron, vamos a ver qué pasa. Pero con lo de los indultos, sí. Ahí sí. Y eso fue para vos Eso fue lo que marcó. Lo clave. Y inmediatamente empezó lo de la guerra del Golfo, el envío de nuestras tropas. Yo me puse en contra. Pasé 2 noches enteras desde las 20 a las 11 de la mañana del día siguiente en la guerra del Golfo, ante cámara, sola. Al segundo día pusieron a Rodolfo Pousá, al lado mío, Sí. un ex coordinadora, un diputado de coordinadora, me dijo, mirá que están hablando mal de vos, sin que no está siendo objetiva y demás, y que te van a rajar. Respecto de la guerra del Golfo, esto. Respecto de la guerra del Golfo. Porque ¿Y vos qué es lo que estabas diciendo a las de la 4 de la guerra mañana, que no teníamos por qué mandar nada y que no me vengan. Y a las 4 de la mañana hablé con el hermano Eduardo, y recuerdo que le digo, bueno, dejémonos del verso de que es para la paz. Le digo, ¿es para que Amalita y Loma Negra puedan poner cemento? Sí. Bueno, Esto al aire, ¿no? esto al aire a las 4 de la mañana. Pero vos te a las 4 metiste de la en cada madrugada. quilombo, claro. Vos pensaste a las 4 no me ve nadie. No, yo estaba... Desde las 8 yo ya no tenía Sí. conciencia de qué hora era. Había que cubrir una guerra. Claro, había que cubrir una guerra, entonces estaban al aire ahí de madrugada. Estábamos mandando a nuestras Fuerzas Armadas, viste, con todo lo que habíamos pasado. Qué con el juicio a ridículo la realmente Junta. todo eso. Todo. Hay gente escuchándonos muy jóvenes que no saben que esto Por sucedió. supuesto que no lo saben. Porque además, ¿a vos en TEA te lo contaron? No. ¿Viste? No. Es más, mirá que yo quiero a TEA, porque además tengo muchos amigos Sí. adentro de TEA. Uno es, que es docente de TEA también, mi mejor amigo. Pero cuando tengo que dar cuenta de lo que pasó con el periodismo en estos años y demás, digo, había señales y no nos protegimos todos. Entre todos, decís No vos. ocurrió el Eternauta. Claro. No hubo un comportamiento colectivo. O sea, las señales que habían era como de ir separando a los que no opinaban exactamente como el grupo, que ya empezaba a hegemonizar también. Exacto. Y vos pensás que se podría haber ido teniendo otras actitudes. Sí. Mira, los compañeros de Clarín firmaron todos para que no me censuraran. Excepto uno que me odiaba rabiosamente, y me parece que tiene razón. Hubiera sido recíproca si yo hubiera sentido odio. Pero los compañeros de Clarín se portaron muy bien. ¿Qué es lo que firmaron? Firmaron pidiendo, denunciando la censura y pidiendo que no la llevaran a cabo. Además, yo me quedé adentro durante 8 meses sin que nadie me hablara. Estaba con los compañeros que cubrían el turno del noticiero, todos los que estaban cubriendo su propio turno, pero nadie me hablaba. Y además todos los días me seguía un auto distinto, no seguía, y a veces me llevaba a casa, a las pocas cuadras, mi compañero, el locutor del programa. Como la estética del programa era toda mía, la bajada, todo lo produje yo, el emblema de la luz, el símbolo tan antiguo de la luz, la cámara rasante en el piso, enfocando las luces de las ventanas de San Telmo. Todo esto basándome y tratando de mantener una idea fuerza y asociándolo al apagón en Nueva York. Dije, en el apagón de Nueva York, muchos salieron a saquear, y otros encendieron velas en las ventanas. Entonces iluminemos, aunque sea con la luz de la lámpara. Y eso lo incorporé a la artística,
se apagaban todas las luces y quedaba solamente una lámpara en el estudio. Yo me sacaba los aros porque realmente me apretaban. Sí. Era llegar a la 1 de la madrugada después de trabajar todo el día con mi hijo muy chiquito, haciéndome cargo de todo, con toda la mochila a cuestas. Y ese programa era a esa hora. Era a esa hora y era contratada para hacer periodismo con opinión. La primera vez que contrataban a una mujer. Decía, Revista 13, subtítulo, periodismo con opinión. Decía, con opinión. Y era una cara femenina. Y era una conductora Sí. mujer. Y vos tenías tu opinión, por supuesto. Y yo tenía mi opinión. Que además Así ya había molestado en el pasado. ya había distintas... molestado, pero a mí no me parecía Sí. lógico. Es decir, todo lo que a otros les parecía una catástrofe, al día de hoy, veo cortes que dicen, durísima la crítica de fulano de tal o fulana de tal a un ministro de qué sé yo. Y cuando lo escucho, Decís, no era tanto. esta pavada les parece durísimo. Entonces, claro, poniéndome en el lugar de los otros, los comprendo. En algún momento, Diego Bonadeo, al que invité a una de estas charlas, pero que hacíamos en televisión, y que también, por serio, yo seguí viviendo del periodismo durante todos esos años. Como se pudo, pero seguí viviendo del periodismo. Entonces, estas charlas fueron la persona indicada en ese momento en cable. Por eso me gustan tanto la conversación, ¿no? Reflotar el placer de la conversación. Entonces, me dice, dije, ¿qué pasa con la negra? Le digo, ¿y qué te contestaron? Y dice, que es ingobernable. Ingobernable. Y no les faltaba razón. Lo que pasa es que yo no entendía. Se había renunciado a la relación de dependencia ofendida a los 20 años. Sí. ¿Te imaginas a esa altura? Que ya tenía mi nombre, tenía mucho que defender de mi mundo interno, de mantenerme en mi eje, de respetarme a mí misma, de mirarme al espejo. Sin embargo, vos seguiste y hubo una época donde vos no seguías estando al aire, pero no te dejaban opinar y vos opinabas, y esto también es como muy emblemático y famoso, que opinabas con tus gestos. Con los gestos. Por eso te decía, donde había estado pero la como palabra... el otro decía una noticia y vos qué cara ponías. Y no por sé, ejemplo. la que me produjeron. ¿Qué vas a hacer? Me están No mintiendo, sé. te están mintiendo. Pero además opinaba, y se dio cuenta Luis Clur, Sí. obviamente, había ido a corte con todos conversos de poetas argentinos. El último que pude poner en un corte ya estaba censurada, ya se había sabido, ya yo había tomado la decisión de que se supiera y de denunciarlo desde adentro. Ajá. Pues si no, no pasaba nada, Julia. Es decir, esto ocurrió un jueves. Sí. Todos sabemos que una vez que pasa el fin de semana, el lunes Ya se está. olvidó todo. No. Entonces, ante el silencio de un montón y demás, yo me quedé adentro. Entonces, era una denuncia permanente, ¿no? Fueron 8 meses de hacer gestos. Y Luis Clur se dio cuenta cuando yo publiqué lo de Juan Gelman, a resistir, porque es seguro que habrá más penas y olvidos. Dijo, está opinando también, está con bajando versos. línea con los poetas. Con los poetas. Bueno, y censuró a Juan Gelman. Ah, todo así todo el tiempo. Todo lo que después fue aplaudido, porque Luis Clur era un gran periodista en su momento y demás. Bueno, pero fue el mismo que en una entrega de Martín Fierro dijo, cuando se enciende una cámara se termina no sé qué cosa, y lo aplaudieron todos en el Martín Fierro. Bueno, había censurado a Gelman, Claro. no a mí. Al propio Gelman. Bueno. Liliana, y esa década del 90, ¿no? ¿Vos cómo la resaltarías en términos históricos? Porque vos la viviste desde ese punto de vista tan particular, siendo una periodista muy emblemática, pero al mismo tiempo censurada, con tu laburo tan acotado. Con 2 atentados, con mi hijo. Exactamente. 3 años. Sí. Yo la viví como una catástrofe, como Sí. estoy viviendo esto. Como una catástrofe. Sí, me parece una verdadera catástrofe, obvia, muy evidente. Lo que pasa es que Carlos Saúl era política y más bicho. Tenía cierta astucia y además tenía el respaldo del peronismo. Era peronista. Pero la viví con extremo dolor, porque veía cómo se estaba derrumbando todo. Y no podés, aunque lo siguiera diciendo, éramos muy pocas las voces. Sí, Menos en televisión, menos las mujeres. claro.
muchísimo menos. Entonces, bueno, la viví como una catástrofe. Y no aproveché la fiesta. El otro día... No aproveché la fiesta. Claro, yo no aproveché la fiesta porque hubiera podido aprovecharla y nadie me hubiera dicho nada, ¿eh? No, claro, por supuesto. Porque el periodista que me reemplazó... Vos tenías todo para aprovechar la todo, fiesta. Todo. El periodista que me reemplazó, yo terminé un viernes de diciembre del 91, empezó ganando $50.000. Claro. Y al año 120.000. Y durante todos esos años fue acumulando dólares. Y se hizo muy rico. Y muchos aprovecharon Sí. esa fiesta. Entonces, hablando con Cecilia Rosetto, le dije, no es que no nos invitaron a la fiesta, Ceci, es que nosotras no aceptamos. Claro. A esto me refiero. Para que la gente sepa, Cecilia Rosetto muy de izquierda, muy politizada. ¿Te acordás es que le había ella. dicho a Mirta? Sí, porque hay gente que conoce la frase y no sabe y no ni a sabe quién se refiere. A quién se refiere. Entonces me dijo, tenés razón, lo hubiéramos podido aprovechar. No, nos negamos a esa relación de dependencia, Sí. que iba mucho más allá de hacer guita. Entonces, bueno, son consecuencias de una elección. Yo me hago cargo de esas consecuencias, no me resentí. Es más... No hubiese sido vos, ¿no? No hubiera sido yo. No, y además, cuando te resentís, el motor es el otro. Es el que vos odiás. Sí. Vos enajenás tu libertad cuando dejas que el motor sea el otro. No, el motor soy yo. Uh-huh. El motor soy yo. Hay un libro que te recomiendo. Es poco editado, no sé si te interesa el tema, pero a mí me pareció revolucionario. Y ya que vos tenés un público joven, pueden llegar ya no tanto, pero... Ya no bueno, para mí supongamos. Son mis hijos. Sí. Está bien. El Juni acaba de cumplir 40 años. Sí, está bien. Somos jóvenes. Claro, Rita tiene 5. Rita tiene 5. Maite es mi nieta y tiene 5. Ah, bueno. Ya está, está claro. Una psicoanalista parisina que había supervisado con Lacan, la llamaban la bestia balcánica, Radmila Sigouris, con Z, Sigouris y Y. Escribe... ¿cómo se llamaba? Por el segundo fue Más allá de Lacan. El primero es, no me acuerdo si era El niño de la ilusión. ¿Pero son libros de psicoanálisis? De psicoanálisis. Son los dos únicos que están publicados en castellano de Radmila. Ella, que había estudiado en Buenos Aires y que sabía alemán antiguo, descubre que en la traducción de López Torres, con la que habían estudiado todos los psicólogos, incluyéndola a ella, hablaban de una pulsión, un anhelo de libertad. La libertad tomada como anhelo. Y ella descubre, que sabía alemán antiguo, que estaba mal traducido. Que no era anhelo, era empuje. Ajá. Es distinto. Y cuando la escuché, a mí me pareció tan revolucionario. Lo recuerdo y se me eriza la piel. Me pareció revolucionario. Y sentados a la mesa donde había psicoanalistas de nota y demás, a todos nos pareció. Presenté el libro, porque era para la presentación del libro de Radmila. Bueno, lo que noté con esa vieja sabia, que me dio consejos muy sabios luego, es que eso que a mí me había parecido revolucionario, y que lo era, porque si constituye tu aparato psíquico, no es algo que tenés que adquirir desde afuera. Está dentro tuyo. Y lo tenés que empujar. Eso es potencia, eso es poder. No es anhelo, es decir, me quedo esperando la libertad. Claro, es como un deseo así medio pasivo. ¿Viste? Que me lo dé el otro, como viste, como decía el amo, el esclavo cuando el amo estaba enfermo, que el amo estaba enfermo y él le decía, ¿estamos enfermos, amo? Sí. Asociándose a la patología. Bueno, más empuje de libertad, ¿vos cómo lo sentís? Bueno, es que esto es lo que yo siento en potencia, en todos. Y sé que a todos nos habita. En el sentido en el que es una conquista, que además... Es una potencia interna que todos tenemos que manifestar y que podemos manifestar. No hay que ir a conseguirlo afuera. A esto me refiero. Entonces, pero eso que es revolucionario, todos los psicoanalistas que rodeaban la mesa, al otro día es como los físicos con Newton y la física cuántica. Está bien. Saben que hay cosas que no saben, que no se ven, pero cuando vuelven a su casa se manejan como si Newton hubiera tenido razón y hubiera leyes universales inmutables para todo. En este caso, al otro día y en el cotidiano,
todos se manejan porque además hay un relato capitalista, naturalmente antidemocrático, no tiene nada que ver, y naturalmente antilibertad, que te dice que es un anhelo, que te dicen que es una espera, ¿viste? Que te dicen no te dicen que es una potencia que vos ya tenés que tenés adentro y que podés manifestar, que no te la tienen que prestar, que no te la tienen que conceder, que no la tenés que pedir, que la tenés que actuar, no reaccionar, porque eso es lo que hace el resentido. Y no siempre viene bien, no siempre es conveniente. También reacciona cuando el otro le marca, a ver, traigámoslo al periodismo, le marca la agenda. A ver, ¿cómo hacemos? Nosotros buscamos agenda propia, ¿no es cierto? Hablar de otras cosas, mirar desde otros lugares, porque hay millones de lugares y hay millones de mundos posibles. Pero ¿qué se sigue haciendo, por ejemplo, en muchísimos programas? Se pasa revista a los diarios. Y sí. Y los diarios a Twitter y así. Entonces digo, a ver, es decir, ya arrancamos mal, porque si empezamos y marcamos lo que va a desplegarse luego en el programa con la agenda de otros y lo que dice el otro, por eso fue maravilloso lo de AMLO, porque el que marcaba agenda era él. Sí, claro. Y ahora Sheinbaum. Marco agenda yo y después contéstame el resto del día. Sí. Pero además eso, ¿no? Con una comunicación revolucionaria que es la mañanera, yo me siento a la mañana, voy a tomar un rato largo. Maravilloso. Y la agenda la impuso él. Y mirá que no era un tipo naturalmente carismático. Era más bien lento para los que... Y Claudia lo mismo te diría, ¿viste? También, no es una cosa fervorosa. No. ¿No? Ella te usa el medio tono, ¿qué es lo que usan en general los que tienen conciencia de poder, ¿no? ¿Sí? Sí, no gritan. El que grita muestra impotencia, en general. El que se saca está mostrando que no llega, que no le da. ¿Y el que se burla? Y el que se burla depende que sea lo suficientemente inteligente o tenga una inteligencia creativa como para usar la ironía. Claro, yo estaba pensando en Milei cuando te pregunté, pero al mismo tiempo la burla también es el carnaval, ¿no? Que es la subversión también de la jerarquía, si es hermosa. La burla puede ser hermosa, depende de quién te estés burlando. Puede ser hermosa. Depende de quién te estés burlando. Pero ¿sabés qué, Julia? Muy interesante lo que marcaste. Porque el carnaval, que nació como eso, en estos días yo me sublevo, y el que es bufón se convierte en rey, y el que es rey hace de bufón, fue así y cumplió esa función en la psiquis social hasta que llega la Iglesia Católica como institución, recoge el guante y les marca qué días tienen las fiestas paganas. Claro. Yo le voy a decir cuándo toca. Yo te digo cuándo vos hacés de rey. Es decir, ya está. Se terminó. Ahí se terminó. Acotada la burla. Ahí se terminó el numen, se terminó el caracú de esa libertad, de esa inversión de roles imprescindible. Entonces, su función social ya fue otra. Liliana, bueno, recién hablábamos un poco de Milei y viste que es medio inevitable meterse un poco en la personalidad del tipo. A mí hay veces que te dicen, no importa, lo que importa son otras cosas. A mí me desvela pensar en... Bueno, porque vos decías, el que grita, por ejemplo. Bueno, pero así lo vieron. Sí. Esa impotencia está denotando otra impotencia. Está denotando una identificación con el sacado, con el fin de una era, por otra parte, y con todas las impotencias diferentes, incluyendo el otro día lo aclaraba, no me estoy refiriendo a la sexual, que también puede ser, es decir, no solamente no sino las impotencias que tenemos todos los seres humanos respecto de algo, identificarte con eso en lo profundo. El grueso de la población, el 30%, que es el odiante histórico del peronismo, el que, celebró la mayor traición, la mayor escena de traición, que fue Carlos Saúl abrazado al almirante Rojas, ese estaba lo suficientemente enojado, pero además se sentía lo suficientemente impotente como para identificarse con un impotente. A ver, cualquier mujer y varón también, ante un tipo te aparece con una motosierra o blandiendo una espada.
a ver, los que pasamos mucho por el psicoanálisis, hacemos terapia desde hace mucho tiempo, dicen, un símbolo fálico. ¿Viste? En algún momento yo se lo dije a Pacho O'Donnell, porque el símbolo que había puesto era con una flecha hacia arriba. Le dije, Pacho, sos psicoanalista, ¿cómo Pacho puede? Y era Pacho O'Donnell, un tipo formado, culto, educado, bueno, demás. Pero ya me parecía obvio. Entonces dije, si tienen que exaltar tanto esto, dime de lo que alardeas y te diré de qué careces. Sí. Entonces, ¿por qué no entendemos en qué estado de estrés postraumático sin resolver en principio nos dejó la pandemia? Totalmente. No, sin resolver, Julia. No lo resolvimos. No, totalmente. Algo tan chiquitito que te dejara con el miedo, con la muerte tan cerca. Y a mi generación, que tuvimos que ver la muerte cerca, con compañeros que recién empezaban a vivir, con amigas y amigos que recién empezaban a vivir, era como un revoltijo. Es decir, no era solamente la muerte que se echaba a los que amabas, demás, sino revivir la muerte que habías vivido y los duelos y los dolores que habías tenido que procesar y que tramitar y que no se tramitaron. Entonces, aceptar que nunca más lo que tuvimos antes, que hay que aceptarlo, nunca más. Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos, anhelamos la libertad. La libertad que mencionamos nosotros, no la que te quieren vender esto. ¿Anhelamos la libertad o empujamos? Bueno, es una decisión nuestra. ¿Cuándo fue que vos sentiste un poco más de aire? En el kirchnerismo. Y mirá que no hubo reparación. Eso también es lo que espera. El resentido espera que la reparación venga de afuera. Sí. ¿Viste? Que no... Es verdad que no hubo el premio Liliana López Forés. No. Me dieron el Martín Fierro por el programa, por la primera mañana en Radio del Plata, pero al año siguiente contrataron a alguien más, creo que a Cristina Pérez en el horario. Yo lo dejé la mañana, me había ido a hacer la tarde, con el equipo que yo había formado y demás, que me gustaba mucho. Y bueno, no estuve en los proyectos del grupo. No estuviste en los proyectos. Es decir, ¿Pero a qué te referías con no hubo reparación? Pero te vino un alivio. Porque, a ver, si la censura fue en televisión abierta, la reparación hubiera tenido que ser en televisión abierta. En ese periodo fue que Diego preguntó y le dijeron, ¿por qué la negra no? ¿No? Porque es ingobernable. Entonces, en esos 12 años de kirchnerismo, de lo que después se llamó kirchnerismo, en ese momento no se llamaba así, yo tuve contrato 3 años nada más. Después seguí viviendo desde la web, tuve una radio por streaming del 2013 al 2016. En 2016 no pude sostenerla más porque no podía pagar la luz. A ver, la sostenía todo yo. No tengo una vocación ni capacidad de empresaria. Entonces, pero había tenido una productora, había dado trabajo, había resuelto bien mi vida. Por eso el alivio tenía que ver con un contexto. Con un contexto en el que todos estaban felices, en el que podían proyectar y en el que había advertido por primera vez en mi vida algo parecido a lo que mis viejos me contaban del primer peronismo y por lo que yo me había hecho peronista sin conocer a Perón. Hasta que llegó Perón con López Rega, con todo eso. Bueno, todo ese quilombo. Yo me enojé personalmente con Perón. ¿Ah, sí? ¿Estuviste en la plaza? Personal. No me enojé ahí, me enojé antes. Ah, ¿no llegaste ni a ir a la plaza? No fui a la plaza. Ingobernable de verdad, porque no llegaste ni a que te echen de la plaza. Pues sabes que si yo le hubiera dado bola más a mi intuición, que a las extremas racionalizaciones que me hicieron equivocar tanto en mi vida, me hubiera ido bárbaro. Bueno, tendría arrepentimiento, como en tu caso, ¿viste? Sí. Hubiera hecho siempre caso a mi oído y demás. Bueno, con Perón me pasó esto, una inflexión de voz, una frase que dije, es un genio. Es un estadista de la hostia, mis respetos. Yo entiendo que además me dejen siempre del lado del peronismo, porque ¿de qué otro lado me van a poner? Y sí, en todo caso estás más cerca de eso. Obviamente, ¿viste? Pero no, yaísta, no. Y si no quieren llamarme periodista, tampoco me importa ya. Pero ojalá le hubiera dado más bolilla al oído. Y con la voz no se miente. Con la voz no se miente. Pero volvemos entonces, en el kirchnerismo vos sentiste eso. Sí, Proyecto Felicidad. Sí, Proyecto Felicidad. ¿Y había futuro. Sí. La boté las 2 veces. Sí. A ¿Qué ella. pensás que pasó
para que todo eso se derrumbe? Si es que se derrumbó, ¿no? Ahora llegando ya al presente de alguna manera. Yo espero que, porque me parece de una torpeza política imperdonable. Sí. Necesitamos una oposición. No podemos pensar en una Cristina que esté en una interna con Kicillof. Es imposible. Es imposible. Es imposible, no es concebible. Entonces, unos me dicen, porque a los dos los asiste una parte de razón. Sí. Pero Sí, a los dos les falta una parte de razón. Entonces, como esto es política, cuando vas a negociar, los dos van a quedar desconformes. Quedar insatisfecho es una esencia de la política. Y de la negociación. Porque después de una negociación no queda nadie satisfecho. Cuando vos ibas a pelear por tu plata, y bueno, no quedás satisfecho nunca. Así que tenés que aceptar esto. Por eso sos político. Por eso te metiste en la política. Para ser un buen negociador. Y aceptar la insatisfacción. Permanente. Porque personalmente, como periodista además, pero es algo que me constituye. Primero veo la falta. Después veo lo que hay. Tenemos un montón. Somos un país riquísimo. Pero primero veo las faltas. Y las faltas son muchas. Y las faltas son las de generosidad. Yo creo que hay que fundar, lo dije tantas veces a lo largo de estas décadas, hay que fundar de nuevo. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos en ese programa del que estábamos hablando antes? Fuera del aire. Y demás. Que nos acordábamos que casi nunca habíamos conversado, pero nos cruzábamos en Intratable. Nos cruzamos en una de las, del par de invitaciones o una invitación que tuve al programa, donde me ofrecieron trabajar. Sí. Pero ¿sabes dónde me lo ofrecieron? En un pasillo. Bueno, pero eran así ellos, qué era maravilloso. Me pareció tan No, ellos eran un cachivache, me dio ternura. ¿Viste cuando algo te da ternura? Sí. Dije, bueno, que alguien me llame y hablamos del contrato. Claro. Se terminó. ¿Qué contrato? No había contrato. Entonces no había nada. Te pagaban un bolo. Entonces, en ese momento, que yo tenía razón y vos también tenías razón, que dije, hay que cambiar la Constitución y hay que fundar de nuevo. Y vos dijiste atinadamente, porque estábamos en el momento del macrismo, bueno, dice, sí, pero no es momento, no era el momento. Es cierto, casi nunca es el momento ideal. El momento ideal no existe. Ojalá nos diéramos cuenta que las idealizaciones y que estas ilusiones que hemos vivido nos han jugado siempre en contra. Y empezar a cambiar incluso algunas palabras, que le escucho muchísimo a los políticos. Se lo dije más claramente a Santoro, pero después lo digo en general. Déjense de usar la palabra enamoramiento como una propuesta. Primero que no hay ninguna propuesta. No hay nada compacto que diga que no reitere lo que nosotros vivimos en el anterior gobierno peronista, en el que se eligió porque Alberto no mintió. Alberto era quien era y fue coherente con quien fue siempre. Sí. No hubo mentiras. Lo que pasa que al subirse al auto, evidentemente, los de adelante dijeron, che, ¿por qué estás tomando la ruta 2? Si vamos a Bariloche. Viste, lo de atrás dice, Bariloche no, quiero ir a Mar del Plata. Entonces, sí, ¿por qué no se pusieron de acuerdo un ratito antes? Un ratito antes. ¿Tomamos la 2 o nos vamos a Bariloche? Sí. ¿Entendés? Entonces, ese momentito, eso de un ponerse de acuerdo y aceptar la insatisfacción. Es decir, mirá, me bajo del pony, me bajo del pura sangre, me bajo de donde sea, pero nos ponemos de acuerdo y tiramos todos para allá. Todos para el mismo lugar. A todo el mundo le cuesta bajarse un segundo del pony. A todo igual, el mundo le cuesta, pero es que si no, ¿sabes qué pasa? Te complica después incluso la vida personal si no aceptas esto, porque es como no aceptar que tenés perdida la batalla contra la muerte o contra la ley de gravedad. Liliana, a mí hay algo que me da una sensación. Ya se hicieron las 2. Bueno, esta la última. Dale. Para no cerrar tan abruptamente. De repente me da la sensación de que, por ejemplo, estaba pensando en Cristina, cómo a Cristina no le perdonaron ser mujer, ser bella y ser soberbia. No. Y a vos te pasa igual. ¿Hay algo de eso también? Bueno, estábamos en el pasillo de Intratable y me decía, ¿te parecés mucho a Cristina? El otro me dijo que me parecía a Chávez. Cada uno digo, ¿por qué no me dicen Liliana, que me dio un trabajo bárbaro ser Liliana, ¿viste? Sí. Y somos dos chicas del 53, con diferencia de meses. A las dos nos habita la insatisfacción de aquellos tiempos. Pero somos bastante distintas.
con formación, en conformación psíquica y demás. Sí, muchos me acusaron de ser soberbia y mujer. Bueno, está bien. Los que me conocen lo saben. Y los que no me conocen, ¿qué importa? Y el 33% que no funciona. Yo no te lo digo como algo malo. No. Para nada. Sería malo decir, sos tan humilde. Eso... No te digo que me ofendería porque no soy ofendosa, pero viste los que te dicen, te lo digo con toda humildad, sí. Hay un soberbio encubierto. Sí. Ojo con lo que se viene. Claro, no. A ella le ha costado y eligió la carrera política, a mí me ha costado, no me victimizo, en eso somos parecidas. En eso sí me Pero hay algo que no se perdona, ¿no? No te perdona. No se te perdona la actitud, pongámosle. Sí, estoy casi segura que si ella no se hubiera montado los tacos, hubiera usado borcegos, no se hubiera depilado el vello cuando era jovencita, no se hubiera más maquillado. Merkel, más Bachelet. Claro, una cosa que no se notara que era mina, claro. ¿viste? O que si era mina, que fuera más... Soy mina, pero no se nota mucho, ¿viste? Pero te pido perdón, soy mina. Te lo digo humildemente. Soy toda una mina. Con toda humildad te lo digo. Claro, ahí sí. ¿Te das cuenta? Es decir, en lugar de decir eso, tanto ella como yo decimos, soy mina. ¿Y qué? No acepto la relación de dependencia. No la acepto. Bueno, esto es imperdonable. Es más, Rodolfo Braselli tituló, y lo quiero recordar porque es uno de los actores más maravillosos, tituló, hablando de mi previsión además, La Imperdonable. Ajá, La Imperdonable. La Ingobernable, Liliana La López Imperdonable. Foresi, pasó por Mirá quién vino. Muchas gracias Liliana, me encantó conversar con vos. A mí también. Bien, ¿nos volveremos a cruzar en algún estudio de alguna vez? ¿O en este mejor? No, en este mejor. Así, los mano a mano. En el mano a mano. Con esas otras gentes... que interfieren. Sí, que nos acusan de cosas horribles. Sí. No es nada de lo que somos. Gracias, Liliana, de verdad, por haber estado acá. Gracias. Bueno, muy bien, yo me despido. Los dejo en la buena compañía de Crónica Anunciada con Juana Morín. Hasta mañana, chau.